Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, hoy voy a comentaros la película Escóndete y tiembla. Escóndete y tiembla es una película dirigida por John Hughes, que es un director que se especializó en el cine de terror, dirigiendo películas como las magníficas Drácula y las mellizas o La leyenda de la mansión del infierno, entre otras. También dirigió la cuarta parte de la saga de Aullidos, que es una especie de pseudo remake de la primera parte, que estuvo medio, no llegaba al nivel de la primera parte, pero bueno, ya comenté cuando hablé sobre la saga de Aullidos, que la primera para mí es una gran obra maestra y el resto fueron pues unas peliculillas de serie B, algunas mejores que otras, y bueno, esta estaba dentro de las aceptables. Y bueno, dirige también esta película, que está protagonizada por los veteranos Rod Steiger y Yvonne De Carlo, y que entra dentro del subgénero del American Gothic. De hecho, esta película, su título original es American Gothic, y es yo creo que el ejemplo perfecto de lo que es este subgénero, de lo que es el American Gothic. De hecho, para mí es una apreciación personal. Esta película sería como una especie de despedida del American Gothic. Esta película es del año 88, a finales de los 80, bueno, ya se habían hecho infinidad de slashers y muchísimas películas también de este subgénero del American Gothic, en el que entran películas como por ejemplo Psicosis, La matanza de Texas, que aunque tengan elementos de slashers, yo las considero más bien American Gothics. O, por ejemplo, Las colinas tienen ojos, que también tiene bastante de survival, pero también yo la considero un American Gothic. Y que después de esta película, que como digo yo, es una especie como de punto y final, ya se habían hecho muchos American Gothics, y ya es como decir, bueno, pues vamos a hacer aquí una un poco en plan despedida, ya que después de esta película no se haría ningún American Gothic hasta pasado mucho tiempo. Por ejemplo, pues la saga de Kilómetro 666, que en Latinoamérica se le llamó Camino Sangriento, estas películas, el remake de La matanza de Texas, el remake de Las colinas tienen ojos, Jeepers Creepers quizás tenga algún elemento de American Gothic, aunque para mí es tendría elementos de slashers, elementos de American Gothic, elementos de road movie, pero en fin, quiere decir que de este subgénero no se hicieron muchas más películas a partir de finales de los 80, de la década de los 90, etc. Y esta película es, como digo, es una especie de, para mí entender, como de medio despedida de este subgénero, y tiene todos los elementos perfectamente definidos de lo que es el subgénero de American Gothic, que, como ya expliqué una vez, el American Gothic, digamos que nos muestra dentro de un mismo país el choque entre dos culturas diferentes, porque dentro de Estados Unidos es American Gothic porque se suceden en Estados Unidos. Si fuera en Europa, pues sería European Gothic o algo así. Pues dentro de Estados Unidos es un país grandísimo, y entonces no es lo mismo gente que vive en grandes ciudades como puede ser Nueva York o Los Ángeles a la gente que vive en los Apalaches. El contraste cultural es muy diferente. Hay gente que vive en zonas rurales en Estados Unidos que viven anclados en el pasado, con costumbres totalmente, pues para una persona que vive en una ciudad, pues totalmente atrasadas. Y entonces muchas veces cuando unas personas de esas grandes ciudades que tienen están tan adelantados, tan modernizados, va a un lugar en el que hay costumbres tan atrasadas, tan ancladas en el pasado, pues como que hay un contraste, un choque cultural dentro de un mismo país y de personas de la misma nacionalidad. Hay un choque cultural y ese choque muchas veces deriva en violencia, de ahí al que se creara este subgénero del terror, el American Gothic. Entonces digo que esta película lo define muy bien, porque tenemos a un grupo de chavales que van a una isla pues a pasar un fin de semana. Entre ellos pues va una chica que resulta que ha salido de un hospital psiquiátrico porque bañando a su hijo, a su bebé, pues la llamaron por teléfono, acudió a contestar el teléfono, y cuando llegó resulta que el bebé había muerto, se había ahogado. O sea, tuvo un descuido, y por culpa de ese descuido pues el bebé había muerto. Entonces ella se le creó un gran trauma, entonces tuvieron que hospitalizarla, estuvo en un hospital psiquiátrico un tiempo. Ya está mejor, ha salido del hospital psiquiátrico, y con su pareja deciden pues pasar con otros amigos, con otras parejas, pasar un fin de semana en una pequeña isla. Van en una avioneta, y antes de llegar a la isla como que la avioneta tiene fallos en el motor y no tienen más remedio que parar en otra isla, que no es la que ellos iban a ir, pero bueno, acampan ahí. Claro, la avioneta ha logrado aterrizar ahí, pero no tiene el motor fuerza suficiente, hay una especie de avería para poder irse de esa isla.
Entonces empiezan a buscar ayuda, a ver si vive alguien en la isla, pues para pedir ayuda, a ver si puede pues llamar por teléfono o les pueden entienden algo de motores y pueden arreglar el motor, en fin, van a buscar ayuda, encuentran pues una casa donde vive una familia, que está el matrimonio, que es Yvonne de Carlo y Rod Steiger, y los hijos, que tienen 3 hijos, 2 chicos y una chica. Y es una familia que vive totalmente anclada en el pasado, concretamente anclada en los años 20, y también bajo unas estrictas normas religiosas. Entonces, por ejemplo, a los hijos, que son ya cincuentones, los tienen como si fueran niños pequeños. De hecho, que la hija va a cumplir, va a ser su cumpleaños y ella piensa que va a cumplir 12 años, cuando la tipa ya tiene unos 50 o 50 y pico, y se cree que va a cumplir 12 años, los tienen como si fueran niños. Y es un poco también una especie de crítica a la religión, porque la religión que es en realidad, yo creo que lo que pretenden los padres que quieren que sus hijos o sea, que son religiosos y quieren que sus hijos también lo sean, es como una especie como de meterlos en una burbuja con una serie de normas para que dentro de esa burbuja pues estén como protegidos y no vayan con malas compañías ni hagan malas cosas, porque tienen ese miedo de que ay, si hago esto malo pues voy a ser castigado, tengo esta serie de normas estrictas que me han enseñado desde niño y tengo que cumplirlas. Es como una especie no quiero decir lavado de cerebro, porque tampoco es eso, ¿no? Hay mucha gente que tiene una religión y eso le da paz interior, y son una serie de normas que tienen, que es un modo de vida. Una persona para su vida puede tener una serie de normas, una serie de pautas que van a hacer de su vida que sea más feliz. Entonces no es nada malo, pero muchas veces a lo mejor es inculcar eso a los hijos para intentar alejarlos, que está bien, alejarlos del mal camino, pero tampoco puedes ponerles una venda en los ojos y decir, con esta serie de normas o metiéndote en esta burbuja religiosa y solo yendo con gente religiosa y solamente teniendo esta serie de pautas de vida, vamos a impedir de que veas o te alejes de lo malo. O sea, una persona, si en realidad le nace hacer algo malo o al final va a tirar por el mal camino, pues lo va a hacer, sea religioso o no, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, no tienen mucha lógica. Está bien que quieras alejar a tu hijo de las drogas, de la delincuencia, en fin, de un mal camino, ¿no? No hace falta para mí que sea con la religión, se puede hacer de otras maneras, pero bueno, en ese aspecto está bien. Pero también, por ejemplo, en este caso quieren tener a los hijos como si fueran niños pequeños, también para alejarlos del sexo, como si el sexo fuera algo malo, como si fuera un tabú. Esto siempre ha estado muy metido en la religión. Pero son hombres y mujeres, o sea, vamos a ver, son seres humanos y tienen instintos. Tú no puedes anular esos instintos. Puedes intentar, sí, lavarles el cerebro de alguna manera, controlarlo de alguna manera, pero tú no puedes controlar los instintos de una persona, y de niños pasan a adultos y esos instintos van a estar ahí. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la hermana, no se dice en la película, pero se dice a medias, ¿no? Como que se deja caer de que la hermana se acostó con uno de los hermanos y tuvo un hijo, que se ve que lo tienen como disecado, está como momificado el bebé. No se sabe si es que nació muerto, si es que lo mataron después, en fin, pero hubo ahí un hijo nacido de un incesto, o sea, se acostaron los dos hermanos. De hecho, que el hermano dice, no vuelvas porque ella se acerca a él como deseosa, y el hermano, no vuelvas a hacer lo que el papá me castigó, que me va a pegar, tal. Es ahí la represión, no pueden ocultar lo que es la ley de vida, ¿no? A unas personas, porque se van a hacer mayores y ese instinto lo van a tener, y si no tienen a nadie para desahogarse, pues al final pues lo van a hacer entre ellos. Al final los dos hermanos, el instinto les llevó a que mantuvieran relaciones incestuosas. De ahí un poco es la crítica, yo creo, que tiene hacia la religión esta película. Luego también muere una de las chicas del grupito y uno de los hijos de esta familia, una vez muerta, se acuesta con ella. No se ve, esta película es bastante light, ya hay muertes, pero no son muertes muy sangrientas, no vemos escenas muy fuertes. Estamos ya a finales de los 80 y no es lo mismo que a principios de los 80, que había muchas escenas más sangrientas en los slashers, todo ese cine de terror italiano, las explotaciones que habían en películas de zombies, películas de caníbales, el cine mondo, todo eso, había mucha más sangre que ya lo que es de mediados de los 80, sobre todo a finales de los 80, donde entró un poco más la censura atacando y las películas eran un poco más light, no habían esas escenas tan truculentas. Pero aquí, como digo, se deja todo ver, o sea, se ve cómo va a acostarse con la muerta, pero no se ve cómo se acuesta con la muerta.
El caso es que es eso, es la represión sexual que tienen. Tiene ahí una chavala joven, aunque esté muerta, y el tipo es un descerebrado que ha vivido toda la vida ahí bajo unas fuertes convicciones religiosas, bajo un yugo, un muro que le ha impedido que pudiera desarrollarse como una persona normal y corriente, desarrollando sus instintos normal y corriente, y anclado en el pasado como si tuviera 12 o 15 años. Entonces ahí tiene una mujer delante y el tipo, el instinto que tiene es ese. Luego el padre lo castiga en el nombre de Dios, dándole con una vara en el culo, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, te castigo en el nombre de Dios. Si tú has logrado crear esa persona de esa manera, has logrado crear un descerebrado, no puedes quejarte de eso. Y bueno, pues como digo, esta película tiene esa crítica un poco a la religión. Estas personas viven ancladas en el pasado, con esas fuertes convicciones religiosas. Esto un poco también nos haría pensar en en los Amis, por ejemplo, y en otras religiones que también viven en comunidades y viven ancladas un poco en el pasado. No es una crítica hacia ellos, pero es un poco, yo creo que sí que una especie de tira un poco la piedra, en plan criticando todo el tema del fanatismo religioso, ya no la religión en sí, sino cuando se convierte ya en fanatismo. Y bueno, la película pues tiene esos elementos del American Gothic, como digo, muy bien definidos. Personas de la ciudad, personas muy modernas, con una mentalidad actual de la época, en un contraste con personas que viven ancladas en los años 20, porque como fue, según para ellos, sería su mejor época, y no quieren salir de esa época dorada, no quieren conocer las cosas nuevas, porque todo lo nuevo que vaya a venir va a ser peor. Entonces es como que también quieren... matan a todas las personas que lleguen a esa isla, porque no quieren que llegue nadie más a la isla. Es decir, si llegan personas y se van, pueden comunicarles a otras personas que existe esa isla, que es muy bonita, que es preciosa, y pueden venir más personas. Puede llegar a ser incluso un sitio medio turístico, y eso les eliminaría ese paraíso terrenal que han encontrado ellos para tener protegidos a sus hijos, anclados en el pasado, como si fueran niños, y están ahí protegidos de esa maldad exterior, de ese modernismo de las ciudades, que para ellos es una gran maldad. Entonces tienen una especie de sótano lleno de cadáveres momificados, porque uno llegó a pescar, y claro, si había buena pesca, luego se lo comunicaría a amigos y vendría más gente a pescar. Pues a veces se lo cargan para que no le digan nada a nadie. Que si otro llega, ve que la isla está bien, se lo puede comunicar a alguien, pues se lo cargan, simplemente para que no den a conocer de que esa isla pueda ir gente a visitarla, y se llene aquello de gente, y pueda llegar información de fuera hacia sus hijos. Ellos no quieren información de fuera, es un poco como Corea del Norte, no quieren que llegue información del exterior. De hecho, que hay una conversación que tienen hablando cuando están cenando, que uno de ellos dice, pues van a mandar un cohete a Marte, y le dice el padre de familia, que quiere que le llamen papá, a mí llamadme papá y tal, dice, no digan mentiras, eso no es así. ¿Y cómo que no es así? Pues si se han llegado a la luna. Y dice, no son mentiras, claro, ellos viven anclados en el pasado, no saben ni que el hombre ha subido a la luna, ni que, bueno, eso ahora dicen que no subió a la luna, pero bueno, no quieren saber nada, ninguna información de los tiempos actuales, ni que los hijos lo sepan tampoco, porque según ellos es como algo que los va a contaminar, los va a corromper, o van a querer a lo mejor tener la tentación de salir de la isla, y no quieren que la tentación irrumpa en el paraíso de ellos. Entonces es por eso por lo que eliminan a toda la gente externa que sale, y van a ir eliminando a estos chavales uno por uno. Entonces ya la película, pues bueno, pues el desarrollo es el normal, el típico de cualquier película de terror de estas, pues tipo slasher. Van eliminando a estos chavales, pues eso, pues van cargándoselos poco a poco, no hay muertes excesivamente sangrientas. No está mal, la película tiene un desarrollo que está bastante bien, es distraída, las interpretaciones son correctas, las mejores por supuesto son las de los veteranos Rod Steiger y Yvonne De Carlo, pero en fin, es una película pues que está bien, no es de lo mejor que hubo en los 80, ni de lo mejor dentro del subgénero de American Gothic, pero es una película que está muy bien, como digo, es muy distraída y define muy bien lo que es este subgénero del American Gothic. Tiene un dato muy curioso, y es ahora la parte de spoilers, voy a nombrarla. Como quien no la haya visto, yo siempre digo lo mismo, yo la recomiendo, es una película que la recomiendo. No es lo mejor, hay 1000 películas en los 80 mejores que esta, y dentro del American Gothic también hay muchas películas mejores que esta, pero es una película que está bien, es correcta, es distraída, tiene muertes, muy sangrienta, y está bien,
está curiosa para verla, está curiosa sobre todo por lo que voy a explicar ahora del tramo final. Entonces es una película que es curiosa, si bien no es de lo mejor, es una película que no va a aburrir, va a entretener bastante y tiene elementos bastante interesantes como para verla, sobre todo el dato final que, como digo, ya es muy curioso. Y ahora viene la parte de los spoilers, o del spoiler final. Al final, bueno, se cargan a todos los chavales, menos a la protagonista, que es la chica esta que tiene el trauma, por lo de la muerte del bebé. Y ella, pues después de ver todas esas muertes, como que enloquece, termina por enloquecer del todo y forma parte de la familia, integra en la familia. Porque a la hija de este matrimonio, la única hija que tienen 2 hijos y una hija, pues como que le cae muy bien, quiere que sea muy amiga suya, y pues la tipa ha enloquecido y forma ser parte de la familia. En un principio, cuando ves esto, te puede chocar y puedes decir, pues a lo mejor está fingiendo, a lo mejor se está haciendo pasar por loca para luego escapar o para luego matarlos, en fin. Pero no, la tipa se vuelve loca de verdad, integra dentro de la familia y acepta estar en la familia con esas condiciones. De hecho, que se vuelve como si fuera una niña pequeña, como la otra, y son como una niña, y entra dentro de la familia. Entonces es algo un poco curioso, ¿no? Dentro de este tipo de películas, lo que es la Final Girl tendría pues que huir del asesino, o en este caso de los asesinos, escapar, matarlos, en fin, pero no volverse loca y unirse a ellos. Y este es el dato curioso, pero es que al final es que tiene otra doble vuelta este final, o sea, tiene otro giro, que es que resulta que al final la mala jugada que han tenido estos perturbados es que han acogido en su familia a otra tía que está también perturbada, al igual que ellos. Entonces es aquí como una lucha, aquí la Final Girl, la chica que sobrevivió al final, es una perturbada también. Entonces es una lucha entre perturbados y perturbada, al final. Es como que le sale el tiro por la culata, la han acogido porque es como ellos, pero en realidad la tipa también tiene sus rollos en la cabeza y por culpa de eso al final la tipa enloquece y se los carga. O sea, la tipa iba bien en la familia, pero resulta que la hija de este matrimonio pues va a bañar al bebé este que tiene momificado, que se cree que está vivo, y va como a bañarlo. Entonces a ella le viene en la cabeza cuando se ahogó su hija, que el bebé, en la bañera, y la tipa enloquece del todo y se la carga a la mujer, a la chica esta, bueno, la mujer esta, y al final luego pues se carga a toda la familia, uno a uno se carga a todos, se carga a la madre, se carga a los 2 hermanos, se carga al padre, se los carga a todos, y se queda la tipa ahí sola en la isla, enloquecida pues con el bebé recordando como que es el bebé suyo. Entonces también es un final extraño también, dentro de que vemos que como digo, la chica que sobrevive al final, la denominada Final Girl, es una perturbada que se ha cargado a todos los asesinos porque ella está igual de perturbada que ellos. O sea, tenemos una chica que está igual de perturbada que los asesinos. Y se los carga a todos y la tipa pues se queda ahí, como una enloquecida, pues ahí se queda. Entonces es un final bastante curioso dentro de una película de terror, es un final bastante curioso, ¿no? Y es eso, es simplemente pues, por ese final diferente merece la pena. Porque estamos acostumbrados en los slashers, también en el American Gothic, a la chica que sobrevive al final, que se carga al asesino o a los asesinos, y en este caso pues él sí que se los carga, pero porque está loca también, está enloquecida, y se queda ella con su trauma viviendo ahí en la isla. Ya no sabemos si a lo mejor seguirá un poco la estela de estos asesinos y cuando llegue gente a la isla los vaya matando también. Ahí se queda la cosa, pero que es un final bastante curioso. Y en fin, como digo, es una película que está bien, es recomendable, sí, yo la recomiendo, es una película que está bien. Escóndete y tiembla, American Gothic, y sobre todo si es un subgénero que os gusta, un subgénero que os llama la atención, pues esta película, y si no habéis visto ninguna película de American Gothic, que es raro, yo que sé, si que a todo fan del cine de terror pues habrá visto La Matanza de Texas, habrá visto Psicosis, Las colinas tienen ojos, son los ejemplos más reconocidos, pero bueno, quien no haya visto muchas películas, esto es un ejemplo bastante bueno de lo que es el American Gothic, de lo que es ese contraste, ese choque cultural de la gente de las ciudades grandes y con la gente que vive como anclada en el pasado, en ese entorno rural estadounidense. Luego también pues vemos como los chavales pues se ríen de las costumbres que tiene esta gente, que vive pues eso, pues anclada en el pasado, y es un poco ese choque cultural, y esta película la verdad es que lo define muy muy bien. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, la semana que viene comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.